En Red Más Noticias, hablan los candidatos presidenciales. Y en Red Más Noticias hablan los candidatos presidenciales y queremos escucharlos a todos. Sus propuestas serán muchas entrevistas de aquí hasta que se den las elecciones, hasta que podamos escuchar sus propuestas, lo que quieren hacer con el país. Y hoy está con nosotros la doctora María Fernanda Cabal, que es candidata del Centro Democrático. Doctora Cabal, bienvenida a Red Más Noticias. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué quiere ser presidenta de Colombia? Porque conozco el país, porque sé lo difícil que es hacer empresa, he sido empresaria, he hecho dinero, me he quebrado, yo digo que el mejor PhD es una quiebra, porque tengo el sentido del deber ser de las cosas. ¿Qué pasará con el proceso de paz si usted es presidenta? Con el proceso de paz se tienen que generar revisiones. No es posible que aquí estemos pagándole 100.000 millones a los cabecillas de las FARC desmovilizadas para su protección cuando las víctimas siguen desprotegidas. No es posible que sigan exigiendo que se cumplan los acuerdos cuando el gobierno ha cumplido en prácticamente todo y ellos no han entregado ni el 10% de los bienes y el dinero a lo que se habían comprometido. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber exigencias, tiene que perseguirse dónde están esos bienes, si es que están lavando los activos, qué está pasando con esa cantidad de dinero que prometieron y qué está pasando con la JEP. Doctora María Fernanda, en los últimos días, los últimos meses se ha visto una polarización enorme. Las calles arden, por decirlo de alguna manera, y hay muchos jóvenes reclamando cosas. Si usted es presidenta, ¿cómo lograría un equilibrio entre lo que piden y lo que se les puede dar? A ver, primero vamos al derecho de las cosas. ¿Queremos un paro, un bloqueo o queremos trabajo? Preguntémosles qué quieren. Preguntémosle a la mayoría de la población colombiana. La mayoría se arruinaron con el coronavirus en el mundo porque es un fenómeno que nadie lo pidió, era inesperado como una guerra. Se empobrecieron los países menos China, ¿no? Y resulta que estábamos superando el haber salido de una cuarentena y entramos en unos bloqueos que tienen además una financiación bastante extraña y se nota con las incautaciones de miles de millones que se han encontrado en las calles en Cali, del norte del Cauca o acá en Bogotá. Esta protesta puede tener algunos visos de legitimidad por la rabia del empobrecimiento de la gente, pero detrás hay un paro armado, es una toma guerrillera financiada por el narcotráfico. Yo no entiendo por qué la prensa soslaya el que durante 50 días una de las regiones más prósperas de Colombia terminara completamente bloqueada. Eso no es gratis. Dice la CIDH que debería salir la policía del Ministerio de la Defensa. ¿Usted qué opina de eso? Esa es una propuesta que la izquierda ha venido promoviendo hace rato y a mí no me extraña que venga de la CIDH. De hecho, la CIDH tiene una inclinación bastante proclive hacia la izquierda. No nos olvidemos cuando condenó al Estado colombiano por 57 víctimas de Mapiripán, creo que las víctimas eran 7, las elevaron a 57 y terminamos todos pagando de nuestro bolsillo a guerrilleros, a madres de guerrilleros que seguían vivos, por lo menos sé de una de ellas a las que se les giró más de 1.500 millones de pesos. Entonces la CIDH hoy ha jugado un triste papel, se lo digo con franqueza. Triste porque en ese informe soslaya algo muy grave. Primero, la violación de una mujer policía en una estación. Segundo, ve uno cómo cambia la información que fue recogida de fuente de primera mano y fue los bloqueos a las misiones médicas. Con esos bloqueos se murió un neonato prematuro, con esos bloqueos se murió una niña. ¿Eso cómo se llama? ¿Eso es justificable? No, no está recopilado en su informe. Dice el mismo informe de la CIDH, se lo pregunto porque hoy se dio a conocer que cierto tipo de bloqueos como acción disruptiva es legítima dentro de la protesta legítima, dice la CIDH. ¿Usted qué opina? No, es inaceptable. Ellos están con un juego desde hace rato, como se lo discutí yo una vez a la presidenta de la CIDH y se lo dije directamente en Washington a su secretaria, y es que cuando usted lee la Convención Americana y lee los artículos, son muy claros. Lo que están haciendo ahora en la Comisión Interamericana de forma atrevida y perversa es ampliar lo que ya existe por interpretaciones
totalmente por fuera de la normatividad. Entonces nos están convirtiendo derechos en lo que no son derechos. Y déjeme explicarle, porque este ha sido un debate y el público tiene que saberlo. Primero que todo, el derecho fundamental es a la libertad de expresión. De ahí emana un derecho secundario, que es a la manifestación pacífica. En el momento en que la manifestación deja de ser pacífica, inmediatamente pierde la protección interna e internacional. Y la protesta es una acción, no es un derecho, es una actividad. Usted puede protestar con una obra de arte, cantando, como lo que quiera, pero finalmente la protesta es una actividad, no un derecho fundamental y jamás por encima del derecho a la movilidad, del derecho a la vida, del derecho al trabajo. Entonces pongámosle orden a las cosas. Eso que está diciendo la CIDH, le pregunto yo a esos mismos, ¿qué pasa si yo le bloqueo la entrada de su casa? ¿Usted va a dialogar conmigo o usted va a llamar a la policía? Ningún cuento disruptivo. Derechos son derechos y nadie tiene derecho a secuestrarme evitando la movilidad. Si usted es presidente, ¿qué pasaría con la protesta? Es que la protesta existe, como digo, pero no puede ser un derecho por encima de derechos, esos sí fundamentales, y ninguno es absoluto. Mi derecho llega hasta el límite donde comienza el suyo. Pero como todo detrás tiene una agenda progresista, la narrativa nos convirtió en que unos muchachos, porque tienen rabia, tienen derecho a quemar policías vivos o a quemarle la tienda al vecino. Pues no, señor. El Estado de Derecho establece claramente cuáles son los límites. La protesta como tal, mientras sea pacífica, estará protegida. Si no lo es, autoridad y orden. Doctora Cabal, dicen las encuestas que Gustavo Petro está en el primer lugar y que es muy difícil alcanzarlo. ¿Cómo hará usted para derrotarlo? Pero eso que dicen no es cierto. Lo que pasa es que Gustavo Petro en este momento está solo, porque en el resto de todas las corrientes distintas a las de él, todavía no hay candidato único. Se sabe que él está con su partido y no se lo está disputando, por lo menos por ahora, con nadie. Y eso que vi que había salido un indígena buscando una consulta, no sé si sea cierto. Si usted está solo y el resto está diluido, pues obviamente hay una fragmentación. Además hay un 50% de voto en blanco y no sabe, no responde. Aquí hay que cautivar a ese 50%, que entiendan que el mundo vive con una economía que se mueve con sentido común, con leyes de libre mercado, quitándonos tanto Estado de encima, desatrapando la economía, quitando todos esos decretos que nos impiden ser libres. Por eso hay 60% de informalidad. La gente, ¿por qué no se formaliza? Porque usted vaya y saque una cámara de comercio a ver cuánto le vale. Vaya, pídale permiso al Estado para tener un negocio. Eso es absurdo. Gustavo Petro, digamos, representa a la izquierda. ¿Usted a quién representa? Yo represento a todo aquel que quiera un Estado que sirva al ciudadano y no un ciudadano esclavo del Estado. El Estado existe para darnos seguridad, que se ha venido perdiendo, para darnos justicia, que no existe, para darnos unos servicios que pueden ser compartidos con el sector privado, como la educación. Por ejemplo, qué rico quitarle los pobres al monopolio de FECODE, porque hoy FECODE esclaviza a los hijos de los pobres que están obligados a ir a un colegio público con pésimo calidad académica, y su desempeño, ¿cuál es? El peor resultado de las pruebas PISA. Ya existió en el pasado colegios privados por convenio y por concesión, y los papás son felices. ¿Por qué no devolverle al padre ese derecho? Volvamos a lo que había, que cuando funciona generalmente lo cambia. Eso es básicamente, uno tiene que generar un Estado que permita que el ciudadano sea libre. Un Estado que todo lo que genera el ciudadano se lo saca del bolsillo. ¿Cuántas agencias tienen duplicidad de funciones? ¿Por qué hay 16 altas consejerías cuando hay 18 ministerios? Eso es inexplicable. ¿Por qué tenés embajadas en sitios que no nos sirven? ¿Por qué mejor no tener un equipo negociador abriendo mercados en el mundo para movilizar, para tener medios de intercambio de nuestra economía? Eso está inventado. El libre mercado está inventado. Se sabe que aquí hay gente que hay que proteger porque hay gente empobrecida. 3 millones más de pobres se arrojan hoy. 40% de pobreza en Colombia, 17% de desempleo, pero la gente quiere trabajar y hay fórmulas para trabajar. Yo voy a proponer
una gran estrategia de microcrédito para llegarle a ese pequeño. 5 millones de colombianos tienen que acceder ahora al gota a gota, imagínense, para que su vida viva en riesgo. Vamos a devolverle a esa gente que quiere soñar, no el subsidio, que debe ser temporal y que jamás ha sacado a un pobre de la pobreza, sino un crédito con el que sueñe generar su propio negocio y producir su propia riqueza. Finalmente, doctora Cabal, en todo esto, ¿en qué ha fallado y en qué ha acertado el presidente Duque? Mi crítica hacia el presidente Duque es primero la selección de las personas que fue muchas que no eran afines al partido, obviamente a la bancada, su selección de gabinete, mucho nombramiento que no tiene nada que ver con nosotros, todo eso lastima al partido que se dice de gobierno pero que al final no lo ha sido. 1, 2, la seguridad. Hay un nivel de infiltración en la fuerza pública y no solo en otros estamentos, también lo hay. Los jueces de garantía son una vergüenza. Aquí parece que se garantizara al delincuente el poder ejercer su actividad criminal y no a la sociedad estar protegida a través de estas capturas. Pero lo que es inaudito es que le hayan disparado y hayan impactado la aeronave donde estaba el presidente. Ha debido remover buena parte de los responsables. Eso significa que el plan de vuelo se filtró. La inteligencia y la contrainteligencia son supervivencia, especialmente hoy cuando la amenaza es mundial. Una Venezuela con China, Rusia, Irán, ya vemos cómo se están robando las elecciones de Perú. Un mundo completamente desordenado y las mafias creciendo. ¿Qué hacemos? Es María Fernanda Cabal, quiere ser presidenta de la República y está aquí en Redman Noticias. Será una de muchas veces que esperamos tenerla aquí en nuestros debates y escuchando sus propuestas. Doctora María Fernanda, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y gracias a todos ustedes.